los años 1600, cuando el tirano mandó. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de nuevo. En esta ocasión trataremos el por qué se puede usar la preposición afro para cualquier nacido en las Américas. Sin embargo, no se usa euro para cualquier blanco nacido fuera de Europa. ¿Por qué no lo usamos? Porque el blanco, el europeo, se impuso en una posición de dominación y hasta este siglo no se antepone la preposición euro para cualquier blanco nacido en cualquier parte del mundo. Y eso también es racismo, porque si queremos identificar el color de una persona, el origen de una persona, entonces deberíamos comenzar a decir euro americano, euro australiano, euro africano. Esta identificación tiene más una visión racial, donde si tú me ves y me dices, tú no puedes ser europea porque claramente eres nativa americana, entonces estamos hablando de razas. Y si una persona se pone en un contexto racial y quiere hablar de su raza, quiere hablar de sus orígenes, quiere hablar de su etnia racial, tiene toda la libertad del mundo de expresarse e identificarse como afro, no sé, pues afroamericano. En Perú, por ejemplo, le puedes autoidentificar afroperuano y estas personas están orgullosísimas de identificarse como afro. Hay un día de la afroperuanidad, por ejemplo. Entonces, no es despectivo y es despectivo según desde donde lo quieras ver, según desde cómo alguien te lo diga. Y hay los europeos, entonces jamás cuestionan que ellos se deban identificar como euro algo, ¿no? Euro mexicano, euro peruano. No, ellos se consideran del país donde son. Ahora este es otro tema, la identidad cultural, el país de donde soy, el país de donde pertenezco, el país donde he crecido, en donde he absorbido los modos, las costumbres, donde he desarrollado mis actividades sociales, ¿no? Eso ya es el aspecto cultural y nadie te puede decir que por tu color tú no eres de tal lugar, así como hay blancos en todo el mundo y nadie cuestiona que hay un blanco de Sudáfrica, nadie cuestiona que hay un blanco de Australia, nadie cuestiona que hay un blanco en los Estados Unidos, nadie cuestiona que hay un blanco en todas las Américas. Cuando ellos se identifican con su país. Soy del país XZ y son del país XZ y nadie les dice, ¿cómo es posible que tú siendo blanco seas del país XZ? Y esto lo digo porque creciendo en Europa me han ocurrido muchos comentarios de gente muy ignorante cuando yo hacía referencia a mi parte peruana y me han cuestionado que cómo puedo ser de Perú si no soy blanca. Entonces eso también da a entender la hegemonía de una raza y el racismo, ¿no? De que en nuestros países puede existir, porque lo que se muestra en la televisión es toda la gente que parece europea y que luego te cuestionen, tú no puedes ser de ahí porque tú no eres blanco y todas las personas que yo he visto de ese país son blancas. Entonces es una cuestión loca, absurda y ridícula. Y si bien estamos hablando que las personas que me han hecho esos comentarios son gente que vienen del bloque del este y si comprendemos las limitaciones en términos de conocimiento o cultura, porque en un tiempo pues no tenían acceso a la televisión, por ejemplo. La televisión la menciono porque porque a diferencia pues del teatro, del cine, es lo más popular, es lo más accesible, es lo más frecuente, o ha sido hasta la fecha el canal a través del cual se lleva cultura. Los estadounidenses lo hacen a través de sus películas, ellos invierten en su película de modo que culturalmente colonizan al mundo a través del cine. Como bien sabemos, la televisión de los países hispanohablantes en las Américas son pues
una muestra de nuestro racismo, porque todas las personas, o en su mayoría, salen representadas en la televisión, no son gente de ningún origen nativo, son todas personas blancas que no representan la identidad del país, no representan la mayoría de ese país. Entonces estamos hablando de un racismo que lo conocemos muy bien los que tenemos una cercanía a la cultura del continente, pero lamentablemente los europeos no lo tienen. Y bueno, regresando al tema central, he visto un video de un youtuber en donde esta persona de clara etnicidad de origen africano, encontrándose con un hombre en Estados Unidos, descendiente de africanos, el hispanohablante no se reconoce como descendiente de africano, mientras que el estadounidense se reconoce como descendiente de africano. Y esto me recordó esta negación de tus orígenes o esta negación de tu identidad racial, no cultural, racial, pueda haber sido tan normalizada, sobre todo en Centroamérica. Habiendo crecido en Italia, en un ambiente muy multicultural, porque cuando tú también perteneces a una minoría étnica, una cercanía a personas que jamás las hubieras encontrado en tu país. Tuve la oportunidad de relacionarme con personas desde de todo Centroamérica, el Sudamérica, etc. Y por un tema lingüístico, por ejemplo, si estás en el transporte público, logras escuchar cómo las personas se expresan con su racismo, personas hispanohablantes que creen que nadie los escucha o que se sienten más libres de utilizar su idioma. Y es ahí donde tú escuchas a través de los años cómo el insulto para muchos centroamericanos, el insulto es indio, usar la palabra indio. Para ellos ese es un gran insulto que ellos pueden dar. Y me parecía siempre curioso, siempre me pareció curioso cómo los descendientes de esclavos pudieran tener esa poca sensibilidad y ser tan racistas, habiendo vivido ellos las consecuencias del racismo, las consecuencias de una imposición que se justificó luego por un tema de razas, ¿no? Porque luego se decía que el cerebro de los negros y que el cerebro de los blancos era diferente. Entonces, me pareció esto muy raro. Luego comprendí que en realidad las personas pues mixtas, rechazando su identidad africana, solamente se sienten identificadas a lo que es la palabra mestizo, ¿no? Y me parece muy similar a lo que sucede en las Américas, en la parte continental, porque las personas tienden a identificarse como mixtas, no se identifican como nativas americanas. No sé cuántas sean conscientes de la renuncia a la que hacen. Bueno, sabemos muy bien que en Centroamérica los nativos americanos prácticamente se extinguieron, decimados por las enfermedades y el contacto con los europeos. Y si bien podrían haber habido descendientes, como los hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, son 5 siglos de interrelación. Por lo tanto, muy probablemente no se verá en el aspecto físico. Entonces, en Centroamérica, la prevalencia en las islas es de gente descendiente de africanos y de españoles, que sabemos muy bien, en un contexto histórico, ellos vienen de una descendencia de situaciones donde no hay consenso, para no usar otras palabras, ¿no? Entonces, de una situación de cero consenso, en donde al hombre no blanco es considerado al igual que un animal, la mujer no blanca es considerada, y el único propósito era instrumental. Si la madre de un recién nacido moría y había una esclava que recién había dado a luz, bueno, la esclava servía para dar solo la leche. A los niños africanos se les ponían, a los niños blancos, para que jueguen como si fueran sus animales, y etcétera, etcétera. Entonces, entiendo que en algún modo negar que tú eres africano puede en algún modo eliminar lo que el colonialismo trajo, ¿no?
El colonialismo trajo las clases sociales y la inferioridad racial. El colonialismo creó la inferioridad racial. Entonces yo creo que negándote y reconociéndote como yo soy mixto o yo no soy afro, que me pareció de lo más absurdo ver en la cara de alguien que sea claramente descendiente de africanos y niegue que es descendiente de africano. A mí me parece la locura más grande. Pero esa locura es porque existe un racismo arrastrado 5 siglos y hoy en día aún se continúe viviendo con esos conceptos de vergüenza, porque abrazar tu identidad, por ejemplo, a mí me dice identificarme como nativa americana, y si bien la gente me puede decir que no porque debería ser más oscura, yo, ¿por qué? Si yo sé que soy nativa americana. Y yo no me puedo considerar mixta porque yo no sé dónde está lo blanco en mí, yo no lo veo. Y entonces aquí hablamos del colonialismo cultural, que muchas personas aún viven con su prejuicio de que si se reconocen afro les resulta muy doloroso, porque todavía en su mentalidad colonizada el negro es inferior. ¿Entiendes? O sea, hasta dónde el racismo fue tan eficaz que hasta la fecha, por más que tengas acceso y tengas la misma dignidad reconocida legalmente, globalmente, por cualquier otra persona de cualquier otro color, tú niegues que tú puedas ser descendiente de africanos, que tú puedas ser negro. Eso simplemente es una demostración de este colonialismo cultural y que debemos quitarlo, porque ya son muchos siglos y no se puede perpetuar de ese modo el racismo. Y esa identificación del mixto, creo que el mixto es un poco como para quien no se quiere cuestionar de dónde viene y tampoco siente tanto orgullo. Por ello entiendo el autorreconocimiento de las personas en Estados Unidos que se reconocen y dicen, yo soy. Eso le pasó a mis ancestros. Ellos vinieron, los trajeron, los pusieron a servir. Luego la evolución quiso que fuéramos liberados por temas más políticos y económicos. Y libres, nos dieron la libertad, pero jamás se quitaron el prejuicio. Aún seguimos luchando con la igualdad y la igualdad de todo ser humano. Ahora, reconstruyendo la historia. Los españoles, cuando llegan a las Américas, identifican 3 razas y 3 castas, porque lamentablemente es la era en la que a la casta se le asocia una raza, se le asocia un color. Es ahí donde comienza el problema del racismo. El racismo actual no existía hace 7 siglos. ¿Qué sucede? Que se identifican a los blancos y se los pone como hegemónicos, y es por eso que hoy son aspiracionales. Todo lo que es blanco es aspiracional, la belleza es aspiracional y todo lo que les resulta aspiracional. Y creo que por eso también identificarse como mixto en algún modo, dice, sí, pero es que también soy descendiente de ellos. Bueno, entonces están los blancos, los negros y los mal llamados indios, pero ese es el modo en que era reconocido en la antigüedad. Entonces, tan solo eso, ponte a pensar cuando insultas, cuando crees que ofendes, o sea, culturalmente estás retrocediendo a 700 años atrás o a 500 años atrás, cuando al llegar a las Américas pensaban que habían llegado a las Indias. Piensa cuán idiota es esa palabra, utilizar indio como ofendiendo a un nativo americano. De por sí, ya tu insulto denota toda tu ignorancia. Hoy en día existen hindúes. Esos hindúes pertenecen a la India, el continente y el país. Entonces, si quieres demostrar que perteneces a la actualidad y no a 5 siglos atrás, por favor, no uses esa palabra como un insulto, porque es un término tan obsoleto. Creo que solamente los historiadores pueden usar aún esa palabra porque
Hoy en día sabemos muy bien que jamás se llegó a la India y que se llegó a las Américas. Entonces, estas tres existieron. Blancos, los padrones, las personas con poder, los indios que pagaban tributo a la corona y los negros que eran esclavizados y trabajaban al servicio de los blancos. Entonces, eso existió. No se puede cambiar, es historia. No es comentario, no es interpretación, es historia. La descendencia de estas tres, digamos, razas, dieron origen a muchas castas mezcladas entre estas tres. Se reconocen unas 16 combinaciones y principalmente tienen el objetivo de poder administrarlos de manera un poco más eficaz. La pertenencia a una casta no estaba asociada tanto al color, sino a cómo el hombre en la posición de superioridad, el hombre blanco, lo reconociera como blanco, porque a eso estaba asociada la casta. Entonces, si bien alguien nacía más oscuro y el padre decía, lo voy a crecer como español y lo voy a reconocer como blanco para que pertenezca a la casta de los blancos, entonces así iba y se registraba, pero no estaba asociado al color efectivamente de su piel, sino a la posición social que iría a ocupar. Entonces, en ese sentido, estamos viendo de cómo hasta esa fecha, el desenlace en los primeros siglos de la colonización, es un tema social, es un tema económico, es un tema de reconocimiento. El color no iba por ahí, el color no, particularmente si hablamos entre los nativos americanos y los españoles, porque los nativos americanos no estaban en condición de esclavitud, estaban en submisión hacia el rey. Entonces, mantener todavía esa idea de que si tú me dices que soy africano, me estás considerando inferior, me estás considerando lo peor, lo bajo, me parece muy colonialista, o sea, demasiado que no has evolucionado para poder todavía interpretar eso, si bien depende obviamente el tono, el modo como te lo digas, pero de por sí que tú no te identifiques como descendiente de africano, en algún modo es también reconocer lo que en su tiempo la mentalidad racista y colonialista impuso, que fuera inferioridad, tú todavía lo mantienes, tú todavía consideras de que no, si yo acepto que soy negro, pues estoy reconociendo que soy inferior. Pero eso es según el estándar de quién, según un estándar colonialista, según un estándar racista, que tú continúas llevándolo contigo. Esa era la observación sobre cómo si no nos identificamos como lo que somos, en algún modo estamos abrazando el racismo impuesto hace muchos siglos atrás. ¿Y por qué digo que el racismo es nuevo? Porque en realidad en Europa, si tenemos presente el Mediterráneo y todos los imperios que han habido y se han mezclado, no, no había una asociación de casta, me refiero a poder, con raza. Porque hay datos históricos de, no sé, por ejemplo, en Portugal, un general o una persona de alto rango que era negro, o sea, no excepcionalmente, sino que había toda una mezcla de colores y eso no identificaba tu posición social. Y, por ejemplo, los blancos han sido esclavos entre ellos, entonces el racismo es un tema muy nuevo en el sentido de 5 siglos, ¿no? Cuando los pueblos se conquistaban, el pueblo conquistado se convertía en esclavo, ¿no? O sea, la gente podía ser vendida, esclavizada. Y se podía comprar tu libertad, etc. Entonces, eso existía entre blancos. No había un tema de que lo voy a esclavizar porque es más negro, porque el otro es... No, Europa es invadida por Euroasia. Europa occidental que conocemos ahora
Ha habido tantos movimientos migratorios, al menos, o sea, hace 3000 años atrás, la población indoeuropea llegó a Europa Occidental, los nórdicos, etc. Migraciones tan amplias, tan grandes, antiguas, estamos hablando de 3000 años atrás, estamos hablando de 700 años atrás, 800 años atrás. Entonces, había una constante mezcla donde, pues, si ha habido esclavitud o si ha habido niveles sociales, no eran asociados al color de tu piel. Y solamente a mediados del siglo XVIII se crean las ciencias. Y en esas ciencias es donde la hegemonía y la superioridad blanca se refuerza, ¿no? Con estos científicos, demuestra cómo la persona puede aprender velozmente y esta persona no puede aprender, etcétera, y con un reforzamiento racista. Pero eso es moderno, la ciencia es moderna. Lo que es más antiguo es la esclavitud. Gracias a los tiempos, la gente evoluciona, se dan cuenta de la falacia con la que viven, se dan cuenta que el hombre es hombre. Creo que en el rescate de la dignidad humana está el reconocer injusticias históricas y el poder trabajar para una verdadera igualdad, ¿no? Porque se sabe muy bien que si tú eres de cualquier color que no sea blanco, partes de una posición de desventaja, no, de repente no económica, de repente tus padres son igualmente profesionales y todo lo que quieras, pero es como la sociedad te va a identificar con una sociedad hegemónica de blancos, ¿no? Con una sociedad de blancos en el poder, y un racismo tan interiorizado que por eso se vuelven las relaciones interpersonales complejas, porque no estamos mirando a la persona de tú a tú, de humano a humano, sino estamos mirándola por el color de su piel y creemos que ya las conocemos. Lo que sí podrías conocer es el contexto histórico, lo que sí podrías conocer es lo que su raza ha atravesado en los siglos. Eso es lo que podrías conocer. De repente las injusticias que esa persona atraviesa en su día a día, de repente las dificultades que todos los que no somos blancos atravesamos porque somos vistos bajo el velo del racismo. De repente eso sí lo podrías conocer y no habría duda de que estarías en lo cierto, pero en la individualidad de la persona, en quién es, qué cosa quiere y hacia dónde va, eso tú no lo sabes, porque cada persona es singular y eso se debería aprender a respetar, porque esa es la identidad. Lamentablemente, pues creemos que ya conocemos la persona, de dónde es y para dónde va. Todo porque te basas viendo el color de su piel. Espero que este video sea bastante educativo, que pueda ser útil para descolonizarnos culturalmente. Creo que al no identificarnos, digamos, con nuestro componente genético o raza, creo que al no identificarnos con ello, estamos en algún modo validando el racismo impuesto con la colonización, en donde si tú pues eras negro, pertenecías a la última parte de la clase social, y si tú eras nativo, pertenecías a la parte baja de la clase social, y si tú eras blanco, pertenecías a la parte alta de la clase social, y si tú eras blanco por ahí mezclado, pues estabas por encima, ¿no? El aceptarlo y el tener alergia a ser reconocidos por nuestro componente genético, ser por ejemplo nativo americano o africano, creo que eso como que confirma en algún modo que vivimos con esos prejuicios de inferioridad. No, no me identifiques como nativo americano, no me identifiques como africano, porque no soy, yo soy un mezclado y con mi mezcla. Es que con tu mezcla, ¿qué cosa eres? ¿Eres superior? Si consideras que con tu mezcla ya eres superior, eres un racista. No sé cuánto educativo puede hacer este video para las personas blancas, porque el único mensaje podría ser en aceptar conscientemente su posición de privilegio dado por sus ancestros y trabajar para un bien común, trabajar para desterrar los prejuicios que sus ancestros han puesto.
al no aceptar su posición de privilegiados, están negando hechos históricos, están negando lo que fue la colonización, la realidad de la historia. Cuando ves los videos de gente que dice que el privilegio de los blancos no existe, discúlpame, si pones a 3 personas de colores diversos, el blanco es el que se la lleva fácil, sin tener las mismas capacidades, sin tener las mismas cualidades, por un tema de identificación, porque si alguien en el poder es blanco, va a contratar a alguien similar. Si alguien en el poder es hombre, va a contratar a un hombre, ¿no? Se puede poner casi el mismo tema que existe contra el misoginismo o el tema de la falta de igualdad. Es que la falta de igualdad es que voy a preferir a los míos, a los que se parecen a mí. Siempre pienso que al blanco que le afecte el tema racial y los temas históricos es a un blanco racista, porque una persona culta, una persona con educación, sabe que la realidad actual no es nada más que el resultado de todo un hecho histórico. No es algo que nació en los años 50, es un hecho histórico que tiene origen desde hace 5 siglos. Ha sido un camino muy largo, porque esencialmente existe un apartheid, de hecho, no legal, pero es de hecho, cuando tú no fomentas la educación, cuando no fomentas la cultura, no fomentas que las personas hagan parte del aspecto cultural como el cine, por ejemplo, si tú vas al cine y ves solamente películas de gente blanca y la gente de mi color, la gente descendiente de nativos americanos, solamente siguen trabajando de limpiadores, de trabajos muy humildes, mal pagados, de sirvientes, entonces estás perpetuando la cultura racista, la cultura, no digo clasista. El clasismo, por ejemplo, existe entre blancos, existe entre europeos, existió siempre. Por ejemplo, entre blancos, los españoles ibéricos eran superiores en comparación a los nacidos en América, los criollos. Y eran blancos, entre ellos tenían su clasificación en castas, entonces no hay razas. Hoy en día, si bien hay muchísimos profesionales no blancos o gente no blanca ocupando lugares de poder y que estas personas son la minoría, en su mayoría esas posiciones de poder están ejercidas por blancos en países cuya mayoría no es de gente blanca. Entonces, no hablamos de castas, no hablamos más de castas, estamos hablando de racismo, porque la canción es muy tristemente actual. Y espero que este video sea educativo para que en un futuro ya no resulte más actual. Gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima.